Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Hace un tiempo, ¿no?, que no nos vemos, ya un par de meses. Bien, estamos entrando en la etapa final de la materia. De hecho, vamos a arrancar con extinción. Ya vimos cómo nace el acto, cómo crece, cómo se va reproduciendo con los efectos, y ahora lo que vamos a ver es cómo de alguna manera muere. En ese sentido vamos a ver hoy por lo menos cómo se va a extinguir el acto de alguna manera, por decirlo de alguna manera, modos anormales. Hoy vamos a ver la extinción del acto administrativo por razones de ilegitimidad, es decir, cuando el acto administrativo de alguna manera ostenta un vicio grave o leve. Y la clase que viene, probablemente con el doctor Galeano, van a ver la revocación del acto por razones de oportunidad. A ver, esta clase para mí es una de las, así como la primera, la clase de concepto es fundamental, esta para mí, y esto lo digo en serio, para mí es una de las clases o de los temas más interesantes y apasionantes que van a encontrar en materia de acto administrativo y sobre todo en derecho administrativo. Es un tema que nunca pasa de moda, es constantemente aplicable, está constantemente vigente y paradójicamente la doctrina no lo analizó con mucha profundidad. Yo cuando me tocan analizar estos temas, vamos a analizar todos los temas, quizás no con mucha profundidad porque realmente quiero que veamos un caso, siempre doy el mismo ejemplo. Y el ejemplo que doy quizás es medio básico, pero de alguna manera les da un pantallazo general de lo que se va a ver con la anulación del acto administrativo. El ejemplo que siempre doy es el siguiente. Supongamos que ustedes son planta permanente de la administración pública, ¿no? Y que un día escuchan por el pasillo del ministerio que, como se recibieron de médicos, por ejemplo, tienen derecho, o tendrían derecho, les dice un compañero, a percibir un 20% más en el recibo de haberes. Supongo que están recibiendo un sueldo de 10.000 pesos, supuestamente les tocaría entonces 12.000 pesos. Van al área de recursos humanos, averiguan y les dicen que efectivamente, si reúnen tales papeles, les van a otorgar ese plus por título. Entonces ustedes juntan todos esos papeles, certificados. Van a la administración, se los dejan en una carpetita bien prolijita, y la administración, previo dictamen jurídico del Servicio de Asesoramiento Permanente, dicta un acto administrativo. Y en ese acto administrativo deciden conferirles a ustedes el 20% de ese plus. De ese modo lo empiezan a percibir, ¿no? Día a día, mes a mes, año tras año, y si quieren durante 25 años. Pero un buen día, la administración se percata, ¿no? Advierte, quizás por alguna auditoría general, algún cambio de gestión, que ese acto por el que a ustedes le otorgaron el plus es nulo. Nulo de nulidad absoluta, como habrán visto en el régimen de nulidades, ¿no? Esta situación es la que vamos a analizar hoy. Un montón de interrogantes, algunos en profundidad, otros quizás más abuelo de pájaro, pero para eso tienen el material. Primera situación que uno se preguntaría. ¿Podría la administración quitarles a ustedes de manera definitiva ese plus? Es decir, ¿podría la administración declarar y ejecutar la nulidad del acto? No. Eso es lo que vamos a ver hoy. En principio uno diría que no. Si no lo puede hacer, ¿se los podría dejar de pagar al menos transitoriamente? No ya de manera definitiva, como es una anulación, sino de manera transitoria. Eso también lo vamos a analizar hoy y acá sí. No digo que hay requisitos para que se suspenda el acto. Hay requisitos y hay posturas, vamos a ver. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y en este tema es lo más lindo que tiene el derecho administrativo, las distintas posturas que uno tiene, la argumentación jurídica para fundamentar cada una y obviamente el respeto de las opiniones diversas, ¿no? Porque si hay... ¿Perdón? Estoy tratando de hablar más alto. Según vimos en una oportunidad acá, Sí. la Procuración ha sostenido que el requerimiento de lo que sería la participación de la parte jurídica es elemental del acto. Ah, eso sí, eso sí. La pregunta es si te pueden dejar de pagar. Si falta ese requerimiento, que es un elemento esencial, estaríamos, entre comillas... Pero te escucha, te llama y te dice, mirá que estás percibiendo ese 20% y no lo deberías estar percibiendo. Ahí está. La pregunta es... Sí, perdón. Diciendo que no escuchan ni las preguntas ni lo que hablas. ¿Puedes usar este o te hace interferencia? ¿Quién no escucha los...? Al fondo.
Me acerco para ahí. Bueno, O agudizamos los oídos también. Bueno. Las preguntas, sí, claro. Por lo menos. Bien. Hay lugar adelante. El tema es que el cable es corto, así que el que haga una pregunta, le voy a pedir que se acerque al frente de la clase. No estoy desincentivando las preguntas, claramente, ¿no? Pero acérquense. O las repito yo. Sí, muy bien. Bueno, a ver. Esa es otra pregunta que nos podemos plantear. Otra tercera pregunta. Hay un montón de interrogantes que se dan acá. Un tercer interrogante. ¿Puede la administración... Un segundo. No, digo, el micrófono está perfecto en la mano. Claro. Es un buen punto. Ahí está. Bueno. Ahora arrancamos bien. Está todo subsanado. Arrancamos bien. Bien. Una tercera pregunta. ¿Puede la administración 25 años después ir a la justicia y pedir la nulidad del acto? Sí. Bueno, eso lo vamos a analizar. Porque si me dicen que tengo que sí, me voy, ya sabemos toda la respuesta. Una cuarta pregunta, muy relacionada con esta última. ¿Qué efectos le tendríamos que atribuir, esto también es opinable, a esa sentencia? Porque ¿qué vieron en relación con las nulidades absolutas? ¿Cómo son los efectos de una nulidad absoluta en principio? El momento que se tiene conocido. Retroactivo. Claro. Entonces, Pero en este caso A no ver. sería retroactivo. Claro, sería el momento que tuviera conocimiento. desde el momento que tuvo conocimiento. esa es la pregunta. Porque si uno se atiende a los principios generales de las nulidades en el derecho civil y la traspola de modo analógico, como vieron en el caso de los lagos, la respuesta ¿cuál sería? Tendría efectos retroactivos y por consiguiente, ¿qué debería hacer? Devolver todo, ¿no? Porque a una causa originaria le corresponden efectos originarios. Sí. Eso es lo que vamos a ver hoy. Claro, Sí, si al lo vicio percibió de y- una- Si conocía el vicio, vamos a ver hoy que en realidad ni siquiera tiene que acudir a la justicia. La pregunta es si no lo conoce el vicio. Ahí es donde empiezan a verse los distintos matices. A lo largo de esta clase mi intención es decirles, primero lo que marca la norma, lo que dice la jurisprudencia, lo que dicen los autores más importantes, escuchar la opinión de ustedes y en el caso aportarles algunas ideas que tengo yo sobre este tema. Todo esto es lo que vamos a ver hoy. Y lo que dice la Procuración también. Lo que dice la Procuración del Tesoro, Procuración también ciertamente también. Tuvo dos opiniones. ¿no? Exactamente, como dicen acá, la Procuración fue cambiando de criterios, muchas veces. Bien, ahora, para poder entender bien todos estos temas, que son 100% prácticos, hay que reforzar algunos conceptos. Nosotros ya vimos el concepto, vieron ustedes también luego con el doctor Galeano los distintos elementos del acto administrativo. Un elemento esencial, vieron que era la competencia. Y acá yo quiero hacer un pequeño paréntesis que va a ser fundamental para explicarles al menos las dos posturas más oídas sobre estos temas que yo les acabo de mencionar, que van a ser, por un lado, opinión de Comadira y de Estrada, y por otro lado, la opinión del doctor Bianchi. ¿Por qué digo? Porque como ustedes vieron la competencia como elemento esencial, que además también se lo estudia como un principio de la organización administrativa, la pregunta del millón siempre es cómo determinar el alcance de la competencia de un órgano. Cómo saber cuándo un órgano puede o no actuar. Que en definitiva, acá es la misma pregunta. ¿Cómo saber si el órgano del Estado, de la administración pública, puede o no anular o revocar de oficio el acto administrativo? Bien, y para eso, ustedes habrán visto que la competencia, el criterio propuesto por Comadira a quien sigue la Procuración del Tesoro de la Nación, ¿cuál sería? ¿Cómo se delimita hoy? ¿Cómo sabemos hoy si un órgano estatal o un ente no estatal podría dictar un acto administrativo, por ejemplo? ¿Cuál es el criterio hoy? Hoy puede variar, ¿no? Pero hoy para delimitar el alcance de las competencias de un órgano del Estado. En razón, sí, esas son las clasificaciones. La pregunta es cómo saber cuándo puede dictar un acto administrativo. Tiene que estar determinado por ley. Tiene que estar determinado por ley, me dicen acá. Puede estar implícito. Es, a ver. Bien, esa es otra opción. ¿Qué otra manera? ¿Se les ocurre alguna otra manera?
escuché por ahí competencia inherente. ¿Quién dijo eso? Bien. Ese es otro tercer criterio. En definitiva, como esto yo solamente quiero repasarlo, voy a tener que dejar el micrófono porque no voy a poder escribir. ¿Cuál es el criterio de Comaira, quien sigue la Procuración del Tesoro y varios autores más? Es como una suerte de un criterio sistematizado. Él dice, primero hay que estar al texto expreso de la norma, no solamente la ley, como decían por ahí, por el principio de juridicidad, ¿recuerdan? Luego dice que hay que estar a lo implícito, lo que está implícito en la norma. Esto, a su vez, va a tener dos formas de que esté implícito. Expresamente implícito o razonablemente implícito. El clásico ejemplo del expresamente implícito, por ejemplo, es cuando una norma dice, y el órgano, por ejemplo, en el caso del Congreso, podrá dictar todas las normas que sean necesarias para la consecución de sus fines. No se dice de manera expresa qué es lo que puede hacer, pero expresamente dice que, en cierta forma, implícitamente puede hacer todo lo que sea necesario. Ese es el criterio de lo expresamente implícito. La otra visión es lo razonablemente implícito, por ejemplo, que sería el típico ejemplo que da Walline. Si yo puedo contratar, ¿qué puedo hacer? Echar. Paralelismo de las competencias, digamos. El otro criterio es el que adelantaban por ahí, es el criterio de lo inherente. Lo inherente, siguiendo la terminología y el concepto de Ajaspil, una persona que analizó todo esto, vendría a ser lo que hace la subsistencia misma del órgano. Es decir, un órgano del Estado va a poder hacer no solo lo que dice la norma, no solo lo que surge implícitamente de la norma, sino también lo que es inherente al Estado. Es decir, lo que es inseparable de su propia esencia. Ejemplos de estos, en Argentina existió, nos guste o no, como ejemplo los decretos de necesidad y urgencia, que antes del 94 no estaban ni expresa ni implícitamente en la norma. Entonces, de cierto modo, por ejemplo, en el caso de la Blanca y demás, se hablaba de un poder para hacer a la subsistencia misma del Estado, a la preservación misma y a la organización misma del Estado. Ciertamente, estos últimos dos, el criterio implícito e inherente, hay que delimitarlos, porque si no, tenía una actuación absolutamente abierta. Entonces, Comaira lo que proponía es que el famoso criterio de la especialidad, que es el que originariamente era propuesto por Linares, seguido por Casagne, iba a ser el delimitador de estos dos poderes. Podía ser lo implícito y lo inherente en la medida que haga la especialidad del órgano. En ese esquema, entonces, es donde tenemos que analizar las distintas posturas expuestas, al menos las tradicionales que se expusieron, para decir cuándo un órgano del Estado puede o no anular de oficio un acto administrativo. Eso en cuanto a los elementos, competencia. Por eso quería reforzarlo, porque esto es esencial para entender la clase de hoy también. Siguieron viendo el resto de los elementos, empezaron a ver el régimen de nulidades, las distintas consecuencias, el derecho civil, el derecho público, las diferencias con una vía de hecho, la presunción de legitimidad, que también va a ser importante para la clase de hoy, y especialmente la ejecutoriedad, que hoy vamos a analizar mucho la ejecutoriedad de un acto administrativo. Y lo que más me importa a mí acá, recordarles que, como les mencionó mi hermano, los actos administrativos, los caracteres que tienen, tanto la presunción de legitimidad como la ejecutoriedad son principios relativos, no absolutos, porque la presunción de legitimidad vieron que cede en ciertos supuestos. ¿En qué tres supuestos vieron con mi hermano que la presunción de legitimidad cede? Según los criterios de la Corte, ¿no? Siempre. Cuando el vicio es manifiesto. Ahí va. Cuando el vicio es manifiesto, ya sea ab initio o cuando se lo demuestra con posterioridad. O cuando la norma se presume inconstitucional. Esa teoría, ¿no?, nueva de la Corte. En esos tres supuestos parece haber consenso en la doctrina en que la presunción de legitimidad cede. Y en relación con la ejecutoriedad, más allá del concepto, habrán visto que existe lo que se llama, según algunos autores, no todos, pero según algunos tenemos la ejecutoriedad propia y la ejecutoriedad impropia. La propia es cuando lo puede ejecutar ella por sí y ante sí, sin tener que acudir a la justicia. Sin embargo, en ciertos supuestos, necesariamente por nuestro sistema constitucional, tiene que acudir a la justicia. ¿Cuándo serían esos supuestos?
Es decir, cuando un acto administrativo estaría dotado de ejecutoriedad impropia. A ver, una multa del Banco Central, ¿la puede ejecutar la misma administración? ¿Por qué no? Ahí va, porque es una incursión forzada sobre los bienes del administrado. ¿Qué otro caso de ejecutoriedad impropia? Uno, ciertamente, sobre los bienes. Y el otro, si no es sobre los bienes, ¿sobre qué va a ser? Sobre la persona. La persona, cuando el derecho, por ejemplo, cuando genere derechos subjetivos que estuvieran ya en cumplimiento, digamos. Eso haría, en realidad, al patrimonio, según Bourdieu, porque pasan a integrar el concepto constitucional de propiedad. Pero cuando hay que incursionar, por ejemplo, en la libertad de la persona, hay que ir a la justicia. Entonces, ese concepto, retengámoslo. Sobre la base de esto, entonces analizamos ahora sí ya la extinción del acto administrativo. Lo primero, extinguir hay otras maneras, ¿no?, de extinguir un acto administrativo, está el Instituto de la Caducidad y demás, pero hoy vamos a analizar la extinción por razones de ilegitimidad. Es decir, cuando el acto administrativo dictado no respeta el principio de juridicidad desde que es emitido, porque tiene un vicio leve, un vicio grave, especialmente grave vamos a ver hoy. Es decir, es la expulsión del acto administrativo, el retiro definitivo del acto administrativo, del mundo jurídico. Algunas precisiones terminológicas que les quiero decir. ¿Y esto por qué se los digo? Porque de acuerdo con el autor que ustedes consulten en los libros, van a ver que se habla de revocación o de anulación. Entonces esto genera conflictos. De hecho, en varios dictámenes, alguno quizás lee revocación, anulación, y hay que mantener una coherencia de escritura. Hay que adoptar algún criterio. Por ejemplo, tenemos un primer criterio que es el criterio objetivo y otro segundo que es el subjetivo. El criterio subjetivo es el que adopta la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. El criterio Subjetivo. Va a tener en cuenta entonces al órgano que extingue el acto. Entonces va a decir, se va a llamar revocación a la extinción del acto por la administración pública. Y entonces el acto se va a poder revocar por ilegitimidad o por oportunidad. Y se va a llamar anulación cuando la extinción es dispuesta por la justicia. Que en todo caso únicamente, ¿cómo va a poder ser la anulación? ¿Puede ser anulación por oportunidad? No, solo por ilegitimidad. Ese es el criterio subjetivo. Luego tienen el criterio objetivo, que el criterio objetivo no tiene tanto en cuenta el órgano, sino la materia, el porqué. Entonces va a decir, se va a llamar anulación a la extinción del acto administrativo por razones de ilegitimidad. Lo haga quien lo haga. Si lo hace la justicia o la administración pública es anulación, por ilegitimidad. Si es por oportunidad, va a ser revocación. ¿Y quién es el único que podría revocar, entonces, según el criterio objetivo? La administración. Esto es importante tenerlo en cuenta porque va a variar no solo de acuerdo con el autor, sino de acuerdo también con la ley de procedimiento que ustedes lean. Si, por ejemplo, van a la provincia de Chaco, adoptan un criterio objetivo. Y, en cierto modo, la provincia de Buenos Aires también. Para aclararlo, digo esto a lo largo de toda la clase, yo voy a seguir el criterio objetivo, que es el que adopta, entre otros autores, como Adira, Fiorini y Grau. Entonces, cuando hable, voy a hablar de anulación, dispuesta por la administración o por la justicia. ¿Estamos acá en claro? Bien. ¿Doctor, podría repetir el criterio objetivo entonces? El criterio objetivo, sí. Se anula el acto por oportunidad. Por ilegitimidad. Ilegitimidad es revocación. En el criterio objetivo, la anulación es por ilegitimidad. Sí. En el criterio subjetivo es revocación por ilegitimidad o por oportunidad, que lo hace la administración. ¿Quedó más o menos claro? Si no, hago un cuadrito ahí, pero no, seguimos. Bien. Antes de analizar cómo fue tratada la extinción del acto administrativo por la jurisprudencia y en la ley, me gustaría explicarles cuáles son algunas de las posturas. Cuáles son básicamente los límites a la anulación de oficio. Hay un criterio que es el criterio de los derechos subjetivos, digo yo. Es decir, una vez que se generó un derecho subjetivo, señala Bianchi, termina la competencia de la administración pública. ¿Por qué? Porque pasa a integrar el concepto constitucional de propiedad, como dice el caso Bourdieu. Entonces, en ese caso, la administración, a través de, como se genera un derecho subjetivo, no lo podría anular por ilegitimidad. Porque hay un derecho subjetivo.
Esta opinión es seguida por varios autores y se contrapone diametralmente a la propuesta por ejemplo, Comadira, de Estrada y varios autores más. ¿Qué dicen estos autores? Que en realidad no puede haber un derecho subjetivo nacido al amparo de un acto nulo. Por consiguiente, no puede ser el derecho subjetivo un límite a la potestad de anulación de oficio de la administración, es decir, de quitarles definitivamente. Bien, ¿y por qué dicen esto? ¿Cuál es el razonamiento lógico, por ejemplo, de Comadira? ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver la primera clase junto con Pablo y después conmigo? ¿Cuál es la función del Estado en general y los distintos criterios para limitar la función del Estado? Que el Estado persigue, y la razón de ser del Estado es el interés público. Y ese interés público va a ser satisfecho de distintas maneras, de acuerdo con el órgano que despliegue su accionar para perseguir el interés público. Si lo hace la justicia, va a estar buscando el interés público de manera mediata. Y si lo hace la legislatura o el Poder Legislativo, de manera mediata también. El único o la única función por la que se persigue el interés público de manera directa e inmediata es con la función administrativa. Por eso en la definición de acto vieron una declaración emitida en el ejercicio de función administrativa, que produce un efecto jurídico directo e inmediato, porque de manera directa e inmediata se busca y se persigue el interés público, el bienestar general o el bien común. Entonces él decía, el resultado de la función administrativa tiene como objetivo el interés público, de manera directa. El ordenamiento jurídico, la vigencia irrestricta de la juridicidad, integra necesariamente, es un elemento necesariamente constitutivo de la noción del interés público. Y esto tiene sentido, porque no puede haber un interés público al margen de la legalidad. Entonces, si la administración busca satisfacer de manera directa e inmediata el interés público y lo hace a través de un acto administrativo, por ejemplo, en sentido amplio, si ese acto administrativo se percatan, se advierten que es contrario al interés público, Comadira sostiene que va a ser una potestad inherente también quitarlo del mundo jurídico, porque la administración no puede permitir que un acto administrativo esté vigente y produzca efectos contrarios al interés público, es decir, contrario a la juridicidad. ¿Se entiende cuál es el razonamiento? Sí. Pero él dice, toda potestad inherente no significa que no pueda ser reglamentada, claramente. Los DNU, como potestad inherente, de hecho fueron de alguna manera reglamentados en la Constitución. Cualquier potestad inherente, como por ejemplo la potestad disciplinaria que ejerce la administración pública, potestad inherente reconocida por la Procuración del Tesoro y por muchos autores y la Corte Suprema, está reglamentada. Porque en el caso del empleado público de planta permanente se requeriría, por ejemplo, un sumario administrativo. Es una potestad inherente reglamentada. Lo que no se puede hacer a una potestad inherente es privarla y negarla absolutamente. Porque ahí estás atentando contra la esencia del órgano, por eso es inherente. ¿Se entiende? Este es el razonamiento de Comadira. Entonces él dice, ¿cuál sería un límite razonable a la potestad anulatoria inherente de la administración pública? Los derechos subjetivos no, porque según su teoría no puede haber un derecho subjetivo nacido al amparo de un acto nulo. ¿Y él qué propone? La ejecutoriedad impropia. Esta es la teoría de él. Él sostiene entonces que un acto administrativo debe ser anulado de oficio, pero sin embargo, si para anular ese acto administrativo tengo que incursionar de manera forzosa en los bienes o en el administrado, ya ahí no lo puedo anular. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la justicia. ¿Mediante qué proceso? La acción de lesividad. ¿Se entiende cómo es el razonamiento? Este criterio fue seguido por muchos fallos. Y hoy también se analiza cuáles vendrían a ser hoy los límites a la anulación de oficio. Este es un tema constantemente vigente y es sumamente apasionante e interesante, porque además, en definitiva, si uno dice que la extinción del acto administrativo, es más, para hacerlo más claro, uno podría decir que la extinción del acto administrativo por razones de ilegitimidad, si fuese una película, constaría de dos partes. La primera parte de la película sería la anulación del acto en sede administrativa. La segunda parte sería la anulación del acto en sede judicial. Cuando esta parte no va, tenemos que acudir a esta. Esta fue la tesis doctoral de mi padre. Por eso, para mí, hoy estar dando esta clase es un verdadero honor. Sí. Pero una pregunta, pero previa a la acción de lesividad, ¿no hay que declarar, digamos, el nulo ese acto?
Sí, me estás spoileando la clase. Ay, perdón. Vamos a ver cómo es todo el procedimiento, tanto para poder concretar, efectivizar esta nulidad ejecutoria, como para poder iniciar el proceso de lesividad. Lo que pasa es que ¿Está a mí bien? me apasiona el tema igual que a usted. Yo creo que a todos, y si no, ojalá que los empiece a apasionar. Y lo he estado leyendo y además lo veo en mi trabajo. Sí, es que este es un tema, además de conceptual y hasta ideológico, es un tema netamente pragmático. Entonces la postura que uno adopte va a estar con muchas consecuencias. Sí, No, me quedé en la ejecutoriedad impropia, por eso me falté la clase pasada. decime. Implicaba la incursión en la persona del administrador para ejecutar el acto. Sí, Eso es. esa es una. La otra es la incursión en los bienes. De hecho, por ejemplo, la ley de procedimientos tributarios en un momento habilitaba a la administración pública a trabar un embargo. Se declaró inconstitucional, bueno, básicamente por esto, porque no puede la administración incursionar de manera forzosa sobre los bienes del administrado. Por eso, El tema del decreto, la extinción de dominio, eso sería parte de la estaría en juego ahí. ese es otro tema para analizar. Si querés después lo charlamos, pero por lo menos dejemos sentadas estas bases y después lo discutimos. Bueno, esto como introducción a la clase que vamos a ver hoy. Si no les parece apasionante, yo ya no sé cómo captar adeptos al derecho administrativo. Bien, estas son básicamente las dos posturas que van a encontrar en los libros. ¿Qué dice la jurisprudencia? ¿Cómo fue evolucionando todo este tema? Eso es lo que vamos a ver ahora. Que es lo que se denomina la cosa juzgada administrativa. Antes de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la administración pública, o en rigor cualquiera que ejerza la función administrativa, podía y debía anular de oficio el acto administrativo, no había ningún límite. Es cierto, la jurisprudencia, si uno lee los fallos, van a ver que confundían la extinción por ilegitimidad con la caducidad, que en definitiva es una sanción por incumplimiento. Eso fue hasta 1936, por eso podemos dividirlo en tres etapas básicamente. Una, antes del famoso caso de Carman de Cantón, que sería el punto 3311, una segunda etapa que sería a partir del caso Carman de Cantón. Está en el material, yo les pido que lo lean, es un fallo sumamente interesante. A partir del caso Carman de Cantón, la Corte fijó ciertos requisitos como límites a la anulación de oficio del acto administrativo. Recordemos que antes no había, ¿no? A partir del caso Carman de Cantón se lo restringió un poco esa potestad. Se la reglamentó pretoriamente, si lo quieren decir. Son 8 básicamente los requisitos que exigía la Corte para que se dé la llamada cosa juzgada administrativa, es decir, lo que hoy se llama estabilidad. Cosa juzgada que se la critica el nombre, porque en realidad la cosa juzgada obedece a un criterio que implica que no se puede revisar. Y el acto administrativo siempre se va a poder revisar en sede judicial. Por eso se lo criticaba, entre otros aspectos, ¿no? No se lo puede llamar cosa juzgada, está mal llamarlo cosa juzgada, aunque sea administrativa, porque no hace cosa juzgada. Por eso se empezó a hablar de estabilidad del acto administrativo. ¿Cuáles eran estos 8 requisitos? Lo primero que exigía la Corte era que el acto fuera regular. Esta era la base, entonces, de la concepción de la estabilidad o de la cosa juzgada administrativa. Es decir, que el acto fuera plenamente válido, como vieron con mi hermano. ¿Recuerdan? ¿Cuándo un acto es regular? Cuando tiene todos los elementos esenciales. Sin vicios, pero es leve. Leve, claro. Excelente. Eso, estamos ante un acto regular. El plenamente válido o el que tiene un vicio leve o no fundamental en alguno de sus elementos. Entonces, si el acto era regular, listo, ya no se puede anular. Ese era el primero de los requisitos. Yo les voy a pasar el PowerPoint, quédense tranquilos. Por lo menos esta era la base. Si era regular, no. Segundo, que no existiera una ley que autorizara a la administración a revocarlo. Yo se los enumero, después con el caso vamos a analizar cómo impactaba la jurisprudencia de antes en lo que podría ser ahora. Tercero de requisitos, que hubiera declarado derechos subjetivos. Cuarto, que hubiera causado estado. Todo esto, repito, lo vamos a analizar en el régimen legal de hoy también. Que hubiera sido dictado en ejercicio de facultades regladas. Que no fuera producto de la actividad jurisdiccional. Esto surge
Hay 6 que surgen del fallo de la Corte, otros 2 fueron interpretados por la doctrina. Que fuera unilateral, y acá también estaba todo el debate, entonces que un contrato sí. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que el acto administrativo es el producto de la función administrativa, pero es un acto amplio y restringimos la noción por un sistema de un régimen jurídico para otorgar seguridad? Pero sí, claro. ¿Qué es que hubiera causado esta? Bueno, eso lo vamos a analizar en el régimen de hoy, en el régimen legal. Hay muchas cosas que fueron recogidas por la ley, otras que no. Y que fuera de alcance particular y no general. Esto surgía del caso Carman de Cantón, en el año 36. Pasaron muchos años y se dictó, se sancionó, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Y esto se reguló en el artículo 17 y en el artículo 18. ¿Hasta acá me voy explicando? Bueno, ¿qué pasa en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos? La ley regula la estabilidad del acto regular y, apartándose de la jurisprudencia del caso Carman de Cantón, viene a consagrar la estabilidad del acto irregular, cosa que la jurisprudencia la negaba, porque ¿cuál era la base de la estabilidad del acto o de la cosa juzgada? Que fuera regular. Entonces la Corte fijó ese criterio. La ley se aparta de eso y vamos a ver que otorga estabilidad, que es excepcional según la misma Corte, al acto irregular, el acto nulo de nulidad absoluta, ya sea porque tiene un vicio grave o le falta un elemento esencial. Y esto fue muy criticado por la doctrina, que lo vamos a analizar también. Vamos entonces al régimen de la ley. El acto regular, perdón. Vamos a hacer, nosotros tenemos hasta las 6, si les parece 4:30, hacemos un corte, tengo un caso, y en el marco de ese caso me gustaría que analicemos varios aspectos que no vamos a analizar ahora. Quizás si les digo lo vamos a ver con el caso, es verdad que lo vamos a analizar con el caso. Empecemos con el acto regular, que está en el artículo 18. Que recordemos, es el plenamente válido, o el que tiene un vicio leve. Según la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional, cuando el acto regular notificado que generó derechos subjetivos a favor de administrados no puede anularse, modificarse o sustituirse. Acá estamos entonces ante un acto estable. La administración acá no puede anular de oficio ese acto administrativo, no lo puede hacer, sino que tiene entonces que ir a la justicia mediante el proceso de lesividad. ¿Está bien? Sí. Sin embargo, el artículo 18 crea excepciones a esta estabilidad, que son, primero, que el interesado hubiese conocido el vicio. Nos vamos a detener a analizar este punto. Segundo, uno u otro, ¿no? Ciertamente. Que la anulación lo favorezca sin perjudicar a terceros. Y tercero, que el derecho hubiese sido otorgado válidamente a título precario. Por consiguiente, el acto administrativo regular que generó un derecho subjetivo y fue notificado no puede anularse, salvo esos 3 supuestos. Acá hay estabilidad, acá hay un deber de anular. Pero otra vez, Sí. ¿se tienen que dar los 3 juntos? No. Uno solo. No, con uno alcanza. Bien. No, además pueden ser hasta contradictorios. Claro, por eso. Claro, también. el A y el B. El A y el B son contradictorios. No, por lo menos, no sé. Claro. Los casos que he tenido. Sí, son... Acá el tema, el más problemático, ¿cuál creen que es? El vicio. No sé si tanto, No, a ver. Si el interesado generó ese vicio, ya está clarísimo. Bueno, esa es una... Sí. Hay varias posturas para el tema del conocimiento del vicio y ya entramos con ese tema. Hay un trabajo de mi hermano que está en el material donde están las distintas posturas. Yo les voy a explicar cuál es la postura que nosotros seguimos, que de alguna manera sigue también la Corte y que en cierta forma también adoptó la Procuración del Tesoro. Porque claro, si la administración dice el particular conoce el vicio, lo anula, ¿no? Es más, durante un periodo la administración sostenía en la Procuración que si el vicio estaba dado, si por ejemplo el vicio está dado en una norma incorrecta o se aplicó mal una norma,
¿qué creen que decía la administración? ¿Se podía o no anular? ¿Cómo es el derecho? ¿Cómo se presume? Conocido. Entonces, ¿cómo lo unamos con el conocimiento del vicio? ¿Cuál sería el criterio? El vicio cuando ¿qué elemento estaba viciado? La causa, el antecedente de derecho. Entonces, sobre esa base se empezaban a anular de oficio un montón de actos administrativos. Este era un criterio, que seguía la Procuración del Tesoro, fue muy criticado por la doctrina, porque era una causal que habilitaba en todo tiempo. Es parte de una presunción. Ahí va. Una presunción legal válida. Exactamente. Una presunción de los hechos. Doña Rosa también conoce el derecho. Claro. No ustedes, doña Rosa. Doña Rosa, sí, sí. Ahora, ¿qué vieron con mi hermano? Recuerdan que el derecho administrativo nosotros vimos que es un equilibrio, debería ser un equilibrio entre prerrogativa y garantía. Sí. La presunción de legitimidad, ¿cómo fue concebida tradicionalmente? ¿Como prerrogativa o como garantía del Estado? Como prerrogativa del Estado. Prerrogativa. Sin embargo, mi padre, esto se los habrá explicado mi hermano, la presunción de legitimidad también puede operar como garantía. Y el clásico ejemplo de la presunción como garantía, ya sea por presencia o ausencia, como dice mi hermano, es en esta materia, es en materia de anulación de oficio. Porque si la administración dice, presumo que conoces el vicio, ¿ustedes qué le contestarían? Yo presumo que es válido. ¿Se dan cuenta? Por eso, siempre se dijo que el derecho administrativo es un arbitraje históricamente que varía entre el poder y libertad. Algunas cosas que fueron concebidas como prerrogativa, hoy también son concebidas como garantía. La presunción de legitimidad es uno de esos casos que sostenía mi padre. Otra opción que veo yo, que lo vamos a ver hoy, que en mi opinión el agotamiento de la vía, que siempre fue concebido como ¿qué? ¿O prerrogativa o garantía? Prerrogativa. Yo antes de impugnar el acto administrativo, yo particular, antes de impugnar el acto administrativo tengo que agotar la vía. Claro. Un montón de fundamentos, ¿no? Sí. En caso Serra, por ejemplo, una conciliación, darle esa posibilidad. Siempre fue una prerrogativa. De hecho, hoy está muy criticada y muchos autores sostienen eliminar el agotamiento de la vía. ¿Se entiende? Sin embargo, al menos en mi opinión, vamos a ver que en esta materia el agotamiento de la vía ya no tiene que ser concebida como una prerrogativa únicamente, sino como garantía. Y eso es lo que tiene de lindo el derecho, sobre todo el derecho administrativo, que va variando a lo largo de los años. Bien, vamos entonces, ¿estoy siendo claro? Sí. Vamos entonces a ver esas tres excepciones a la estabilidad del acto regular. El primero era el conocimiento del vicio. Y acá es donde está el mayor debate. ¿Cómo decimos, cómo sostener cuándo se conoce el vicio? Bueno, uno de los criterios era el que ya vimos. Otro criterio es el que dijo usted. O sea, que lo introduce el propio interesado. O sea, Una falsedad, un documento. actuar doloso. Actuar doloso. En el ejemplo que les di sería presentar un certificado apócrifo. Claro. ¿No? Ahí, bueno, en particular conocía el vicio. Habrán visto, por ejemplo, el caso cuando vieron elementos del profesor o del alumno, lo vieron a Hochbaum, el que presentó, a ver. Espera porque te van a retar atrás. Un examen, había falsificado un Faltaba una examen. materia, un examen. No tengas miedo, no muerde. Le faltaba una materia, un examen para recibirse de médico y sin embargo ya le habían otorgado el título y él ejercía como médico. Pero él falseó la nota. Es falsivo porque la nota pertenecía a otra alumno. Claro, encima de eso. Le cambió el nombre y después quisieron darle de baja el título y alegó la estabilidad del acto administrativo. Se lo Claro. anularon, La principio de legalidad, se presume la legalidad del acto. En ese caso, si yo presento un certificado trucho y la administración demuestra que yo sabía que estaba presentando el certificado trucho, si quieren hace una pericia, imagínense que hacen una pericia y se demuestra que yo colaboré, yo actué dolosamente, según este artículo lo tienen que anular. Estamos en el acto regular, recuerden, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí no hay duda. Obviamente si hay coima también. La pregunta es hasta qué punto se habla, porque ¿qué dice el texto de la ley? Vayamos al texto de la ley. Son estos dos artículos los que vamos a analizar hoy, así que si los encuentran en internet, mejor.
hubiere conocido el vicio. O sea, basta el conocimiento. No se necesita accionar doloso, que es uno de los criterios, ni connivencia con el funcionario público. Basta conocerlo. Entonces, uno de los criterios, que quizás es el más aceptado hoy, pero hay varios criterios, uno de estos criterios es el actuar de mala fe del particular, es decir, conocer el vicio y no hacérselo saber a la administración. En esos casos, procedería la anulación ejecutoria, vamos a empezar ya a decirle, del acto administrativo. Por eso les puse ahí, se debe castigar la mala fe exteriorizada en la falta de comunicación de éste a la administración. Este es un criterio, por lo menos es el que sigo yo. Y bueno, la corte y demás. La pregunta es cómo saber cuándo esa persona conocía el vicio, se puede de alguna manera asumir que lo conocía y no lo dio a demostrar. Estamos de vuelta en el mismo interrogante. ¿Es lo mismo Doña Rosa que una gran empresa, por ejemplo? No. Y acá la Corte fijó una pauta que es sumamente interesante y que es, en cierta, mayor o menor medida, la que yo sigo, que también siguen varios autores. Y es tener como pauta de interpretación de la falta de exposición del vicio a la administración la especial versación técnica del administrado. ¿Qué quiere decir? No va a ser lo mismo, imagínense la empresa Constructores de Puentes o Constructores de Obra Pública, Sociedad Anónima, con 50 años de trayectoria, la especial versación de esa empresa con otra que no tiene esa especialidad. Entonces, ¿cuál es el criterio? Esa persona que se dedica a eso tiene una especial versación técnica, conoce el vicio. Un especialista en derecho administrativo, por ejemplo, salgamos de toda polémica, ¿no? Pero un especialista en derecho administrativo, que lo nombran planta permanente sin concurso, y uno tiene un título de especialista en derecho administrativo, magíster profesional en derecho administrativo, doctor en... Esa persona, ¿creen ustedes que conocía o no el vicio? Es decir, la falta de procedimiento para el nombrado de la planta permanente. Sí, bueno, obvio. Así les anularon la Pero es un designación. requisito esencial. Es un requisito esencial. La pregunta es si lo conocía o no. Según la Corte y la Procuración del Tesoro, no con este ejemplo, pero el criterio que se tiene es la especial versación técnica. Eso se dijo, por ejemplo, en el caso Cadipsa de la Corte. Se tuvo en cuenta, es sumamente interesante este caso en materia de contratos y en materia de vicios del acto administrativo, porque introdujo como causal o como forma de interpretar el conocimiento del vicio la especial versación técnica del particular. En este caso era una circular aclaratoria que iba en contra de lo que decía el pliego, ¿no? Pero no nos vamos a meter en contratos. Y es el criterio que, por ejemplo, siguió la Procuración en ese dictamen. Hay un montón de trabajos sobre el tema del conocimiento del vicio. Como les dije, hay un trabajo de mi hermano que está en el material. Hay un trabajo de María José Rodríguez que analiza todos los dictámenes y los agrupa en 5 categorías, si no me equivoco. Esta es una. Pero hay varias, connivencia dolosa, etc. Por consiguiente, si conocía el vicio, se anula de oficio el acto administrativo a través de un acto anulatorio, ejecutorio. La segunda opción, cuando la anulación lo favorece sin causar perjuicios a terceros. Y esto es sumamente razonable, porque ¿a favor de quién juega la cosa juzgada, la famosa cosa juzgada? ¿De la administración o del particular? Del particular. Por consiguiente, si la anulación te favorece, ¿por qué no hacerlo? En la medida en que no se perjudique a terceros, sin daños a terceros, como dice Arjona. Bueno, por eso este punto no requiere mucha elaboración. Entonces, si hay un acto administrativo regular que se puede anular o se debe anular, pero lo beneficia al particular, es decir, por más que sea estable, si te beneficia, se anula. La tercera opción, cuando el derecho hubiera sido otorgado válida y expresamente a título precario. Y esto, muchos... ¿Cómo? El permiso en la calle. Se Claro. ¿no? Hacer la vereda. Exactamente. ¿Cuál es la característica principal de un título precario? Y de que se La lo vigencia puede, terminada. ¿Se lo puede? se lo puede anular, revocar inmediatamente. ¿Anular o revocar? Revocar. Revocar. Según el criterio, insisto, según el criterio. Pongámonos de acuerdo en esto, después adopten el que quieran. La diferencia va a estar, por ejemplo, un título precario que no te pagan indemnización. Esa es la diferencia esencial entre una revocación de un título precario o una concesión, por ejemplo. Claro.
Entonces la doctrina dice, pero entonces, ¿qué tiene que ver la revocación a título precario o la anulación cuando fue otorgado a título precario? No hace a la legitimidad del acto, sino a la oportunidad o en todo caso a la estabilidad del derecho otorgado y al tema indemnizatorio. Por eso autores como Comadira, recuerden, cuando digo Comadira digo mi padre, mi hermano, quien les habla, Canda, la mayoría de los autores dicen que en realidad es un error de técnica legislativa, porque no agrega ni quita nada en materia de extinción. Dicen, no agrega ni quita nada en materia de anulación de oficio por razones de legitimidad, porque en definitiva la extinción basada en la precariedad deviene de la falta de la estabilidad del derecho, que es lo que me decías vos, tu nombre, repite, lo que decía Marcelo. No hace a la validez en sí misma, sino a la estabilidad del derecho otorgado. Entonces, cuando se da a alguno de estos tres supuestos, el acto regular se debe anular. ¿Por qué decimos se debe? Porque es una potestad inherente. Y es más, la administración dice que está constreñida a anular el acto administrativo. Hasta acá. ¿Fui claro? Ahora vamos. Sí, dígame. No, la buena fe opera, si hay buena fe ya no se anula. Es un criterio de interpretación de cuándo el particular conocía el vicio. Pero ¿cómo hago para conocerlo? Si yo digo que establezco que el administrador lo conoce porque por su especialidad debió conocerlo. Es porque hay mala fe. En no comunicárselo a la administración. Claro, está partiendo de una presunción. No, parte de la presunción de la buena fe. La buena fe se presume, pero si hay una... A ver. Establece una presunción. Dice, Una presunción de mala fe. Si vos tenés cierta especialidad, debías conocer el vicio. Por lo tanto, yo presumo que tenés mala fe. Cuando lo que se presume siempre es la buena fe. Sí, en cierta medida sí. Ese sería el razonamiento. Sí. O sea que invierte el principio. No lo invierte. El principio sigue estando, con excepciones. No hay ningún principio absoluto, salvo el de juridicidad, en mi opinión. Lo mismo que la estabilidad, es relativa. ¿Cuándo? ¿Por qué es relativa? Porque se puede anular en ciertos supuestos. Siempre también, vuelvo, hay que ver cuál es el límite infranqueable entre la anulación de oficio y la necesaria interposición de la demanda de lesividad. Por eso vimos los dos criterios. ¿Está bien? Lo vamos a profundizar ahora en el caso del acto irregular. No quedó ahí. Bueno, y ahora es donde viene el caso más complejo, que es el caso de la estabilidad del acto irregular. Que esto fue lo novedoso de la administración, de la ley. La ley nacional en este punto establece un principio general. Y es el de la falta de estabilidad. En esto sigue a la Corte. Dice el 17. El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa. Es decir, el principio general es que ante un acto nulo de nulidad absoluta se debe anular de oficio el acto administrativo. ¿Cómo sería esto? Que lo vamos a profundizar. Según una postura, si se dicta un acto administrativo, este es un cuadrito. Vamos a imaginar, tenemos el acto administrativo que les acabo de decir, ¿no? En el que se le otorga un beneficio. Esto lo pueden imaginar en cualquier tipo de situaciones, no solo en planta permanente, sino un contrato administrativo, porque recuerden, el contrato es una especie de género de acto. Y ahí vimos el caso metalmecánica y un montón de fallos más. ¿Alguien habló? ¿No? Entonces imaginemos, tenemos el acto administrativo, por el que se le otorga el plus. Y supongamos que el particular interpone un recurso porque le empiezan a pagar menos, o cambia la gestión, o hay una auditoría y se inicia un expediente administrativo para investigar ese expediente, ¿no? O una contratación. Advierten que hay un posible vicio. ¿Qué van a hacer lo primero que va a hacer la administración? Derecho de defensa, ¿no? Convocar al particular a que se dé a expresar por escrito o en forma verbal. Esto es uno de los elementos, ¿se acuerdan cuando vieron el debido procedimiento previo con Galeano?
uno de los elementos del debido procedimiento previo es el respeto de los procedimientos esenciales y sustanciales, dentro del cual está, por ejemplo, el dictamen jurídico previo, la vista, la audiencia pública, etc. El otro elemento esencial que integra el debido procedimiento previo es el debido proceso adjetivo o el derecho de defensa consagrado en la Constitución, que es este de acá. Luego de esto vendría un dictamen jurídico. Y acá la administración se va a encontrar entonces ante dos supuestos. Si el acto es estable o no es estable, que es lo que estamos viendo ahora. El principio general va a ser que lo tiene que anular de oficio. Ese es el principio general, es un deber, está constreñida, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque como dijimos, y dice la Corte en un montón de casos, Furlotti y demás, tiene el deber de restablecer sin dilaciones el principio de juridicidad conculcado con el acto nulo. Hasta ahí no hubo novedades. Estamos siguiendo el criterio de Carmen de Cantón de alguna manera. Sin embargo, acá la ley innova. Innovó hace más de 30 años. Y dice que esa anulación, es decir, el dictado de un acto administrativo anulatorio, porque declara la nulidad, un acto administrativo anulatorio, acto administrativo anulatorio con efectos ejecutorios, es decir, la ejecuta por sí ante sí, salvo incursión forzada, recuerden, esto no va a proceder si el acto que otorgó el título, en este caso el plus, está firme, consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo. En ese caso se da, según la Corte, en los casos que les mencioné, lo que se llama la estabilidad excepcional del acto nulo. Si es un acto nulo, pero está firme, en el caso que yo les di, el particular ya está percibiendo ese plus, la administración, hasta acá, ¿podría anular de oficio el acto administrativo? No. ¿Por qué? Porque generó derechos subjetivos que se están cumpliendo. Acá hay varios temas para analizar. Lo primero es analizar firme y consentido. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo un acto administrativo deviene firme o es firme? Y acá también la doctrina es unánime en decir que hay una suerte de quiebre, ¿no? ¿Por qué? Porque la firmeza del acto administrativo puede ser, por ejemplo, por consentimiento. El consentimiento, en realidad, eso ahí es un error de técnica legislativa. Porque un acto puede devenir en firme por consentimiento, que el consentimiento puede ser, ¿cómo puede consentir una persona algo? Expresa o tácita. Expresamente, ¿cómo sería? Que el particular consienta expresamente el acto. Presento en escrito. Exactamente. Ahí el acto está firme y consentido, de manera expresa. La otra forma es consentimiento tácito, que ¿cómo sería? Vencen los plazos para recurrir. Tácitamente lo consintió. Es una forma el consentimiento en que el acto puede adquirir firmeza. Pero hay otra forma que puede adquirir firmeza, que no necesariamente con el consentimiento, sería con el no consentimiento. ¿Que cuándo sería? Cuando la administración, o cuando un acto, olvidemos la administración, cuando un acto devino en firme, pero no por consentimiento, porque el particular o lo consintió expresa o tácitamente. Rechaza el recurso de... Pero puedes ir a la justicia. Bueno, pero está firme en el administrativo. Pero todavía no hace a la cosa juzgada, digamos. Puede pasar que venzan los plazos tácitamente, se lo rechazan, no está consentido, bien decís vos, pero también puede ser que se lo rechacen en la justicia. Entonces ahí adquirió firmeza ante la Corte, ¿no? Supongamos, adquirió firmeza, es un acto firme, pero por no consentimiento. Entonces, en mi opinión, si la ley dice firme y consentido, ¿qué está dejando afuera de la estabilidad del acto, de esto que estamos viendo? El acto no consentido. ¿Qué significaría? Si hay una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, por en primera, en segunda instancia, con Corte, ¿no? Que declara la nulidad del acto administrativo. O declara la validez. Declara la validez. Que ahí ya pasa a ser relevante, que no pueda revocarlo. Pero sin embargo, en el marco de la ley, como la ley exige que esté consentido, si la administra, por ejemplo, un acto de gravamen, me aplican una sanción, lo impugno judicialmente, pierdo, queda firme la sentencia,
No lo consentí. No está consentido el acto, ¿cierto? Sin embargo, según la ley, aún así la administración podría, en el marco, interpretando el texto literal de la norma, podría anularlo. Pero exige que concurran todos. Todos. Consentido y, o sea, Está bien. consentido está firme. Estamos hablando hasta acá, vamos a ir parte por parte. Firme y consentido que hubiera generado. Entonces, si está firme pero no está consentido, pareciera ser que en el marco de la ley se podría anular de oficio el acto administrativo. La administración podría conculcar una sentencia judicial. Esto, en un caso que tiene el material, es analizado, no expresamente, pero con una interpretación a contrario sensu, en el caso Astilleros, Mestrina. Y la Procuración del Tesoro de la Nación, en diversos dictámenes, también analizó la cuestión. Porque entonces, ¿qué estaría haciendo la administración? ¿Vale más lo que dice la administración que la justicia? Hay un acto administrativo que conculca lo que es una sentencia judicial. ¿Y quién está llamado en nuestro sistema constitucional a decidir con fuerza de verdad legal? La justicia. Por eso, son todas críticas que se le hace a la norma. ¿Está bien? El segundo punto que exige es que hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo. Y acá también la Corte se puso a analizar cuándo podemos decir que esos derechos subjetivos se están cumpliendo. Hay un caso, ¿alguno recuerda algún caso sobre este tema? ¿Le suena el caso Miragaya? Miragaya. ¿Qué dice? Almagro, sí, pero lo vamos a dejar para otro tema. Miragaya, se los voy a decir muy a grosso modo y quizás tergiversando un poco los hechos para que les quede claro. Está en el material y tiene un comentario de mi padre. Se había otorgado una licencia de radiodifusión y la administración lo revocó, o en nuestro criterio lo anuló. ¿Qué pasaba? Esa licencia, ese acto administrativo que había sido adjudicado a esta persona, ¿estaba firme? Sí. ¿Estaba consentido? Sí. La pregunta es si generó derechos subjetivos que se están cumpliendo. Para que pueda empezar la emisión necesitaba de un acto posterior del CONFER, ¿no? Nunca se dio. Entonces nunca pudo poner, digamos, muy bruto, poner play. Como no puso play, no hay un derecho subjetivo que se esté cumpliendo. Por consiguiente, la potestad revocatoria, o en nuestro criterio, la potestad anulatoria de la administración pública, ¿era viable o no? Sí. Sí, porque no hay un derecho subjetivo que se esté cumpliendo. En el ejemplo que vimos al comienzo, si el particular todavía no comenzó a percibir el plus, ¿lo podría la administración anular? Sí. Sí. Claro, porque no. Entonces, para esto, No generó derecho. exactamente. ¿No hay una teoría que dice que A ver. cuando cumple todos los requisitos de la ley ya tiene el derecho adquirido y no hace falta, por ejemplo, percibir el sueldo? Bueno, es que eso en realidad es para las normas de alcance general. Claro. Cuando un derecho queda adquirido, cuando cumplís. Claro, pero acá, Así, ¿no? Bueno, por ejemplo, tengo los derechos, pero A ver. todavía no me pagó la administración. Pero bueno, ya los tengo los derechos. técnicamente tenés un derecho en expectativa, te van a decir. Pero alguna teoría dice que es un derecho subjetivo, ¿sabes? Está bien, pero Por ejemplo, cambiar la jubilación cuando ya tengo los requisitos dados. bueno, eso lo vamos a ver. La jubilación se fija por norma. Vamos a ver si la estabilidad del acto administrativo, que viene inmediatamente después, juega también a favor del acto general. Recuerden, ¿cuál era uno de los requisitos en Carman de Cantón? ¿Cómo tenía que ser el acto? Era el último. Particular, no general. Por eso yo la critico esa máxima, que la vamos a ver. Yo les voy a decir mis posturas, no tienen por qué seguirlas, pero para que sepan que hay. Esto es lo que tiene lindo el derecho administrativo, que uno puede opinar, siempre fundadamente, ¿no? Lo que usted dice está pensado más que nada, nadie tiene un derecho subjetivo al mantenimiento de las normas y sus reglamentaciones. Es decir, si hay una norma que me dice que te beneficia, eso no significa que mañana se pueda modificar. Si hay una norma en la Procuración que dice que los abogados pueden ejercer la profesión, eso no significa que no se pueda cambiar eso. Obviamente no con efectos retroactivos porque hay un derecho adquirido sobre lo que ya hiciste. Pero en adelante, como no hay un mantenimiento a las reglamentaciones, sí, se podría modificar, derogar, sustituir. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos que un acto nulo en unidad absoluta tiene el deber la administración de anularlo, es decir, dictar un acto administrativo con efectos ejecutorios, salvo, dice la ley, que esté firme, consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo. Esa es la reglamentación actual. Acá, alguien mencionó el caso Almagro, ¿no? ¿Notan algo? Esto es lo que dice la norma. ¿Cómo sigue el texto de la ley?
nacional, la ciudad es distinta. Vamos a leerlo. No obstante, si el acto estuviera firme y consentido y hubiera generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, solo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad. Es decir, mediante una sentencia que declare la nulidad del acto. Eso es lo que dice la ley. Ahora yo les pregunto, y este es el ejercicio que se hizo la doctrina y que lo analizó la Corte, no con este ejemplo que les voy a dar, en el caso Almagro. ¿Quién dijo? Si yo presenté el título trucho, el acto es nulo o nulidad absoluta por un vicio en la causa. En el marco de la ley, textualmente, recuerden que igual más allá de cómo se debe interpretar la ley, pero si uno va a una interpretación netamente exegética de la norma y literal, estamos ante un acto nulo de nulidad absoluta, pero de vino inestable, según la ley. Entonces, la administración, y yo conozco el vicio. ¿Por qué? Porque presenté el título trucho, ¿no? O un certificado apócrifo. Según la ley, ¿la administración lo podría o lo podría anular? No. Porque hay un derecho subjetivo que se está cumpliendo. Pero si hubiese sido un vicio leve, ¿la administración lo podría haber anulado? Y sí. Porque ¿cuándo cae la estabilidad del acto regular? Con el conocimiento del vicio. ¿Entienden a lo que más o menos estoy armando? Ahí llega esa conclusión de que era más estable más estable la del irregular. Exactamente. Se le está dando mayor protección a un acto nulo de nulidad absoluta, que no tenía en el marco de la jurisprudencia anterior, y que además tiene el deber de anular, se le está dando una mayor protección a un acto irregular que a un acto regular. Esa es la crítica que hizo la doctrina. Un montón de autores, Hutchison, Gordillo, Comadira, mi hermano, quienes habla, es decir, numerosos. Ahora vamos a la ciudad. Entonces, nos encontramos ante un caso en el que se le está dando mayor estabilidad a un acto irregular que a un acto regular. Si se alega el conocimiento del vicio, se demuestra, ¿no?, el conocimiento del vicio, este lo puede anular, pero este no. Y estamos ante un acto nulo y todo lo que vimos. Por eso la Corte... ¿Te acordás qué pasó en Almagro? No, los hechos no, pero era el informe era eso, tiene más estabilidad irregular porque conocía el vicio, me parece que era, o no sé si no era porque no se estaba ejecutando, no se habían empezado a ejecutar. ¿Y el holding cuál es, aunque en definitiva? Aplicar los supuestos del 18 Claro, aplicar los del 17 Los del 18, al 17. dice la Corte, en el caso Almagro, que bien señala él, lo trasladamos al 17. ¿Cuál es el fundamento? Primero, el deber que tiene la administración de anular un acto irregular. El segundo, que la misma Corte dice en todos los fallos que les mencioné, que esto debe ser interpretado de manera restrictiva, porque la administración siempre tiene el deber de restablecer sin dilaciones la juridicidad conculcada con el acto nulo. Y además porque se le estaría dando más estabilidad a un acto anulable que a un acto nulo. Entonces, en el caso que mencionaban ahí, Almagro, fue uno de los leading cases en el que la Corte, este es el holding, ¿no? Hay un montón para debatir, pero yo les quiero pasar los lineamientos porque tenemos solamente esta clase para este tema. Entonces la Corte acá dijo y trasladó las tres excepciones del acto regular al irregular. Caso Almagro, por ejemplo, el Rincón de los Artistas y la Procuración del Tesoro de la Nación en millones de dictámenes. Es doctrina constante en la Corte y en la Procuración del Tesoro trasladar la excepción al acto irregular del acto regular. Y en relación con su pregunta, en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una ley de procedimientos más moderna, directamente se incluyó la excepción del vicio en la ley. Si uno toma el artículo de la ley de la ciudad, si alguno tiene internet y la busca, me hace favor y lo leemos. Es exactamente igual. A la Nación dice el acto administrativo nulo en unidad absoluta se considera irregular y la administración debe anularlo aún en sede administrativa. No obstante, si hubiera generado derechos subjetivos, estuviera firme, consentido, hubiese generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, la administración, salvo que el particular conozca el vicio. Eso es lo que dice la ley de la ciudad. Ya lo incorporó de manera expresa. ¿Alguien tiene la ley de la ciudad? Sí, hay que ver el texto consolidado. Yo creo que quedó, era el 10. Ahora, El acto administrativo afectado en nulidad absoluta. ese. El acto administrativo afectado en nulidad absoluta se consigue irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad
obstante, si el acto estuviera firme y consentido y hubiera generado derechos subjetivos cumpliendo, solo se podría impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes, mediante declaración judicial de nulidad, salvo que el interesado hubiera conocido el vicio del acto al momento de su estado, en cuyo caso esta limitación será inapelable. Inapplicable. ¿Ven? Lo incorporó expresamente. Siguió la doctrina, la mayoría de la doctrina. Hay otros autores que sostienen que en realidad no se podría traspolar, porque dicen, bueno, estamos aplicando una analogía en contra del particular. Pero que se le contesta que en realidad es claro que el legislador no quiso otorgarle mayor estabilidad por la fuente y además porque la misma ley dice que lo debe anular. Así como se criticaba el error de técnica legislativa en el caso de firme y consentido y en el caso del título precario, en el caso de la ciudad ya está expresamente contemplado. En definitiva, entonces, el acto, en el marco de la ley y de la jurisprudencia administrativa y judicial, el acto administrativo nulo, nulidad absoluta, se considera irregular, debe ser anulado de oficio en sede administrativa. Sin embargo, si está firme, consentido, genera un derecho subjetivo que se están cumpliendo, no lo puede hacer, es estable, ahí, salvo que conozcas el vicio. En ese supuesto, entonces, la administración debe anularlo. Por eso es tan importante la postura que uno adopta en relación con el conocimiento del vicio. En realidad los tres. Pero bueno, vimos que en realidad el segundo mucho sentido no tiene y el tercero es un error de técnica. Lo importante es el vicio. Ese es el plexo normativo y jurisprudencial hoy. En el ejemplo que les di entonces, no se lo podría quitar de manera definitiva. Obviamente si la persona no conocía el vicio. Entonces la administración no puede dictar un acto administrativo anulatorio con efectos ejecutorios. ¿Hasta acá me expliqué? Bueno. Vamos al acto de alcance general, que me mencionabas por ahí. Está la máxima que ustedes conocen, que es que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentaciones. Por eso se dice que ante un acto, vamos a decirle un reglamento, ¿no? Acuérdense las diferencias que vimos entre acto general normativo y no normativo. ¿Lo recuerdan más o menos? Bien. Vamos a decir reglamento por cuestiones pragmáticas. Básicamente, un reglamento ilegítimo, en el marco de la ley y según la mayoría de la doctrina, no tiene estabilidad. ¿Por qué? Porque nadie tiene un derecho subjetivo. Surge del artículo 18, porque el 8 que habla, el 18 ¿qué dice del acto administrativo? ¿Cuándo vimos que adquiere estabilidad el acto administrativo? Según 18. Cuando generó derechos subjetivos y fue notificado. ¿El reglamento se notifica? No. Entonces se dice, bueno, como se habla de notificación y no de publicación, no tiene estabilidad. Y además por el 83, que dice que la administración podría derogar en cualquier momento la norma. Esta es la opinión mayoritaria de la doctrina. Esto, de hecho, es lo que se sigue. Hay una teoría que yo planteo acá, que se las digo al pasar, ¿no? Y es que yo distingo entre el tipo de acto de alcance general que estemos. ¿Normativo o no normativo? ¿Recuerdan que vimos el reglamento autoaplicativo? ¿Se acuerdan de esa norma? ¿De ese tipo de reglamento? Que es como un híbrido, ¿se acuerdan? Yo les decía, bueno, es reglamento en tanto produce un efecto jurídico general, pero es acto particular en tanto afecta de manera directa al particular. Desde el punto de vista funcional y estructural, cambia la situación, porque no requiere un acto de aplicación, ¿se acuerdan? Entonces, en este supuesto, una teoría es el caso de reglamento autoaplicativo que genera un derecho a favor del particular, como no requiere acto de aplicación, la administración, por lo menos teóricamente, no lo podría anular, porque genera un derecho, no necesita un acto de aplicación, sino que debería iniciar el proceso de lesividad, que en cierta manera es lo que está recogido en alguna provincia como Chubut, en el código. Se establece la estabilidad y que se debe revocar o anular en sede judicial. Hay todo un procedimiento para hacerlo. Pero, nada, no podía dejar de mencionar eso porque de hecho salió la pregunta en clase. Ahora. Profesor, disculpe. Sí, claro. ¿Me podría recordar un ejemplo de un acto autoaplicativo? Bueno, hay muchos ejemplos. Un ejemplo que suele dar la doctrina, hay que ver cómo se aplica a este caso concreto, pero es el que decía el señor. El caso de una jubilación, el que fija las bases para llegar a una jubilación. Hay que ver si eso juega en este ejemplo, pero ese es un típico ejemplo de un reglamento autoaplicativo, el que fija las ciertas pautas.
Se los dijo para que lo analicen, para que lo estudien. Bien, seguimos. Esto es lo que yo les estaba explicando ahí. ¿Cómo es el procedimiento administrativo para anulación de oficio del acto administrativo? No está previsto expresamente, no hay un procedimiento administrativo, sino que, como se va a cristalizar, la anulación del acto se va a cristalizar con el dictado de otro acto administrativo, ese acto administrativo que anula tiene que cumplir con todos los requisitos: competencia, causa, objeto, motivación, procedimiento, finalidad. Y eso es lo que les estaba dibujando ahí. Tenemos que se dicta el acto administrativo ilegítimo, se inicia un expediente por vía de recurso o de oficio, se le da intervención al administrado, el derecho de defensa, hay un dictamen jurídico y acá nos encontramos ante dos opciones. Si el acto no es estable, la administración va a dictar un acto administrativo anulatorio ejecutorio. ¿Qué significa esto? Que va a dictar un acto, y como acto implica una declaración, la exteriorización de una idea. ¿Recuerdan lo que vieron con Pablo? Va a exteriorizar una idea en la que consiste básicamente en declarar que ese acto es nulo, es decir, que tiene un vicio grave. Y esa declaración además la va a ejecutar ella misma, porque no es estable. Por eso se dice es un acto anulatorio con efectos no ejecutorios. Exacto en tanto declara la nulidad y además la ejecuta. En el ejemplo que yo les di, primera pregunta, ¿puede la administración declarar y ejecutar la nulidad? Si en particular conoce el vicio, la declara y la ejecuta. La pregunta es, ¿qué va a pasar si en ese esquema la administración advierte que en realidad el acto es estable? Es decir, generó un derecho subjetivo que se está cumpliendo, pero devino inestable, es decir, el particular ignoraba el vicio en el momento del dictado. El procedimiento ven que es el mismo, es esencialmente el mismo. Uno no lo va a saber hasta llegar al final del procedimiento administrativo. Todo esto es un procedimiento administrativo que culmina con este acto en el caso de que no sea estable y va a culminar con otro acto acá cuando es estable, que va a ser un acto anulatorio no ejecutorio, según la doctrina de Comadira y varias provincias que lo vamos a ver. ¿Por qué va a ser un acto? Vamos a analizar muy por arriba el tipo de naturaleza del acto. Porque declara la nulidad. ¿Se entiende? Dice, el acto es nulo, pero no lo puedo anular yo, porque es estable. Y ahí vimos las dos teorías, cuando viene estable, según la doctrina de Comadira, ejecutoria impropia, o cuando genera un derecho subjetivo, ejemplo Casani, que se incorporó al patrimonio, el derecho patrimonial. Perdón, Bianchi. Ese acto anulatorio no ejecutorio es lo que los españoles denominan declaración de lesividad. Es una declaración, es un acto. La declaración es un acto, recuerden el concepto. Es un acto en el que la administración pública o quien ejerza la función administrativa va a declarar que el acto es nulo. Es nulo. Señor que está percibiendo el sueldo, su acto es nulo. El beneficio que le estamos dando es nulo, pero yo no se lo puedo ejecutar porque no, primero que usted no conocía el vicio, por consiguiente es estable. Y no se lo puedo quitar porque tengo que incursionar de manera forzosa. Entonces tengo que ir a la justicia con el proceso de lesividad. Por eso esta declaración de lesividad, cuando se traduce en el marco del contencioso, se habla de acción de lesividad. Y por eso yo les decía, la primera parte de la película culminaría acá, y la segunda parte, cuando esto no lo puedo hacer, tengo que ir a la justicia. ¿Me expliqué más o menos? Esto que ven acá, esta declaración de lesividad, en rigor, es cuestionada. Porque no está expresamente en la ley. No está expresamente. No dice, debe declararlo lesivo o dictar un acto anulatorio no ejecutorio. Sin embargo, la gran mayoría de la doctrina, la jurisprudencia del fuero, vamos a ver qué dijo la Corte, y la Procuración del Tesoro de la Nación en varios dictámenes antiguos y uno muy reciente, que es, asumo, el que hacían alusión hoy, la exige. ¿Y el por qué se exige? En la declaración de lesividad. O sea, la declaración administrativa previo, claro. Y esto es un tema que es ciertamente apasionante. Les estoy vendiendo el derecho administrativo. Pero bueno. Cuando se dicta el acto anulatorio no ejecutorio, ¿la administración tiene que instar en la justicia o lo declara y el afectado tiene la posibilidad de apelarlo con efecto
Eso lo vamos a ver. Esa... Yo conozco casos distintos que es acto administrativo legítimo, como la autorización para operar de un banco o de una aseguradora, que después es revocada por otro motivo, pero ahí lo que se resuelve justamente concediendo la apelación con efecto suspensivo. Claro, esa es otra cuestión. También ahí se extinguiría el acto administrativo que le autoriza para operar el banco o la aseguradora. Esa es otra cuestión, el tema de recursos, qué efectos tiene. Claro, pero se resuelve la cuestión de esa manera, por esa vía. Está bien, lo vamos a ver, ¿eh? Créame, yo cuando digo que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Si no es ahora en la parte teórica, en la parte práctica. Bien, esto es un tema que a mí me llama mucho la atención y es un tema que, fíjense que paradójicamente no fue analizado por la doctrina. Hasta que alguien escribió un libro. Yo lo único que hice fue un compendio de autores y dar una opinión. Ahora, este tema es importante primero porque según quienes sostienen que esta declaración administrativa, este acto anulatorio, no ejecutorio, vamos a ver si es administrativo o no, pero vamos a llamarle declaración de lesividad. Si es exigida, ¿qué va a pasar qué va a hacer la justicia cuando reciba una demanda de lesividad? Va a tener que mirarla en dos aspectos. Va a ser un doble proceso al acto. No solo se va a analizar la legitimidad o no de este acto, del plus, sino que se va a analizar también la legalidad de este acto, porque no deja de ser acto. Es decir, si cumple con todos los elementos esenciales. Primero si está, y después si está, si además es plenamente válido. Si uno adopta esta postura, el juez tiene que rechazar in limine la demanda de lesividad. Y fíjense que es por eso que en mi teoría el procedimiento administrativo, el agotamiento de la vía, opera como garantía. Porque si ustedes, ya voy, déjenme cerrar el concepto. Si ustedes, para impugnar un acto nulo, tienen que agotar la vía, es decir, en Serra uno de los tantos fundamentos era una etapa conciliatoria, por un lado, y otro argumento era darle a la justicia, primero delimitar la nulidad del acto, darle la posibilidad al particular que se defienda y ya ir con una actuación delimitada a la justicia para que el juez pueda ver con más claridad cuál es el asunto debatido. Esos eran dos de los tantos fundamentos del agotamiento de la vía, la autotutela reduplicativa. En este caso, también operaría, pero como garantía. ¿Por qué? Primero porque le va a permitir al particular saber con anterioridad el proceso de lesividad cuáles van a ser los argumentos que va a utilizar la administración, que es en lo que consiste el agotamiento de la vía, una de las funciones. Por otra, eso por un lado. Después, por otra parte, va a facilitar el accionar judicial, porque ya va a estar delimitado el campo de batalla, por decirlo de una manera. Pero además, en este supuesto, ¿qué podría hacer el particular? ¿Qué podría hacer la administración cuando yo planteo la nulidad de un acto? Darme la razón, allanarse. ¿Y qué podría hacer yo ante un acto nulo que me dice, mirá, el plus que estás percibiendo es nulo? Me allano. Entonces, si me allano, ¿a qué voy a estar renunciando? ¿A la estabilidad? Por consiguiente, va a poder dictar un acto anulatorio. Y se va a ahorrar el particular los gastos del pleito. Por eso, en mi opinión, el procedimiento administrativo hoy tan cuestionado, que se lo cuestiona, no, porque los funcionarios son reacios a anular los actos ilegítimos y demás, y se lo intenta eliminar o hacer optativo, en realidad no hay que mirarlo solamente desde ese punto de vista, sino también como garantía, porque acá el particular le sirve, no solo al particular, sino a la administración. Por eso creo que hoy se puede concebir al agotamiento de la vía, no solo como prerrogativa, sino también como una garantía. Bueno, ahora sí, dudas. Hasta acá, porque sigue. Se leyó en los diarios, porque únicamente lo leí en los diarios, no estudio el tema de la rural, ¿es eso? La rural es distinto, es un contrato regido parcialmente, eso es otro tema, es otra cuestión. Es por el valor económico. Es otra cuestión el caso de la rural. ¿Alguna otra duda? Usted Sí. dijo que si el particular se allana a la demanda de acción de lesividad... A la declaración. Acá, a esta, sí. Ya la administración no tiene que iniciar la acción. Claro, no, entiendo. Sí. La declaración, el acto administrativo de declaración de lesividad es administrativa. Se Sí. notifica y en el particular se puede allanar. Se puede allanar. Si hacemos la demanda, también obviamente el particular cuando recibe la demanda bien asesorado por un abogado, se allana. También. Y en los dos casos dice la pregunta, ¿el juez puede dictar
la revocación frente al allanamiento o tiene que volver a la administración para que lo dicte la revocación? No, lo puede hacer de oficio incluso. Claro, porque Si no planteas la nulidad, vamos a ver si lo puede hacer de oficio en el caso del proceso. Esos son aspectos procesales del proceso de lesividad, que los vamos a ver si tenemos tiempo en el caso. Pero estamos en sede administrativa, no en cuestiones procesales. Si querés, después lo charlamos. Es un tema... doble oportunidad para allanarse. Habría que analizarlo. Ahora... La primera, si se allana la La justicia... segunda con vos. Sí, si vos te allanaste, si tuviste la oportunidad administrativa y no te allanaste. Si presentás a la justicia, La segunda con vos. Bueno, eso es procesal. Yo lo que quiero que veamos hoy, recuerden, Es tu primera oportunidad judicial de allanarte. Vos tuviste la oportunidad cuando te notificaste y impugnaste el acto administrativo. No lo Agotaste impugnó. la vía y después llegaste a la no, instancia pero te judicial. llegó la notificación de que el acto Esto estaba tiene que anularse en sede judicial. bien, a ver, ¿cómo resolver estos planteas? La pregunta es buena, está respondida, pero excede hoy en la materia de la clase. No, pero es interesante lo que planteas. Yo acá lo analizo un poco. Pero ¿qué pasa? Este acto administrativo que declara nulidad ejecutoria es el típico acto administrativo, o como le digo yo, un acto administrativo propiamente dicho. Por consiguiente es impugnable, porque altera la situación jurídica. Yo tenía el plus, me lo quitaron. Me alteraron la situación jurídica. Por consiguiente es impugnable. Recuerden, la Corte fue tajante en esto. No puede haber acto administrativo que produzca un efecto jurídico directo ajeno al control judicial. Caso Cabrera, por ejemplo. La pregunta es, esta declaración de lesividad, primero, ¿no? ¿Es exigida o no es exigida? En nuestra opinión, yo creo que sí. Vamos a ver si es impugnable también. Sí. Yo me quedé con ese acto declarativo de lesividad. Sí. Puede ser un acto tácito en el sentido de que el hecho de interponer la demanda ya no es un acto tácito de declaración de lesividad, se respetó todo el procedimiento previo, pero no se llegó al acto, digamos. Eso lo vamos a analizar. Sí. Todo eso lo vamos a ver. Eso más que nada en el caso. Ahora, bien, esta declaración, estoy siendo claro porque este tema es complejo, no los quiero adoctrinar, les quiero dar las distintas posiciones y ustedes analícenlo, los fundamentos. La declaración de lesividad, entonces, como presupuesto lógico de admisibilidad de la pretensión de lesividad en sede judicial, es analizada por la doctrina, por la jurisprudencia y está prevista en ciertos ordenamientos. La mayoría de la doctrina, la gran mayoría, sostiene que es necesaria la declaración de lesividad. No analizan mucho los fundamentos. Yo ya les di varios. Les voy a decir cuál es el fundamento principal de la doctrina. A eso, si quieren, súmenle los que les comenté yo recién. ¿Hay argumentos en contra? Claro que los hay, que en el caso quizás los vemos. ¿Quiénes, por ejemplo? Mi padre, Díez, Hutchison, Gordillo, Alperín, San Martino, mi hermano, quienes habla, Covielo, Pérez Gualdes, Sarmiento García, Apriles, Sarmiento, Dromi, Miolano, Ilderrás, Copa, Pozogoulan, Revidat, un montón. O sea, la gran mayoría de la doctrina administrativista entiende que esa declaración de lesividad es necesario, es un presupuesto procesal de admisibilidad de la acción de lesividad. ¿Sí? Por eso opera como garantía. Si no está, no se agotó la vía, rechazo in limine de la demanda. Prácticamente es muy complicado porque a veces bueno, por ahí el que puede lo más, puede lo menos, pero quien se presenta ante la justicia inicial en la acción de lesividad propiamente dicho, por ahí no es el competente para declarar en sede administrativa. Ese es un argumento, ese es uno. Pero lo que pasa es que el a argumento... veces puede coincidir como no. Exactamente, ese es un argumento de la doctrina que incluso, déjame llegar para no desordenarnos, porque es un tema difícil de explicar de manera ordenada. Por eso, Otro tema anterior, sí. por ahí tiene que ver con este doble allanamiento, posibilidad de doble allanamiento, es si yo me beneficia entre comillas la declaración, el acto administrativo que al que se llega una declaración de lesividad, pero que necesito, como es impropio, que sea la justicia. ¿Cómo qué? Como es impropio. ¿El qué? No, porque ahí introdujiste un concepto interesante. No, la estabilidad, o sea, Ok. Digamos, la administración necesita ejecutar a través de la acción de lesividad
esa declaración de lesividad o no en sede administrativa, que es lo que vamos a hablar ahora. Yo, beneficiado por el primer acto, hagamos que se está pagando un plus y no se me suspende ese pago y en sede administrativa se declara la lesividad. Bien. Y como generó un derecho a mi favor, necesitan iniciar la acción de lesividad. Yo podría no hacer absolutamente nada, además de que me hagan conocer el derecho de defensa mía en sede administrativa, que se llegue a esa declaración de lesividad. Yo podría no hacer nada y esperar, porque es una prerrogativa, si se quiere, de la administración, iniciar o no la acción de lesividad. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Sí. Si es una facultad reglada o discrecional iniciar el proceso de lesividad. Perdón, sí. Es que las costas no vamos a procesar. Yo hoy quiero agotar el tema de la vía administrativa. ¿Tá? Estamos en acto administrativo. Estamos en acto administrativo, no estamos en control judicial. Si tenemos tiempo en el caso lo vemos. Me apasiona, es muy interesante. Bueno, volvamos. Esos autores entonces exigen la previa declaración de lesividad. Vamos a decirle declaración de lesividad. Después vamos a analizar la naturaleza. La Procuración del Tesoro de la Nación también la exige, la previa declaración de lesividad. Ese último dictamen, el 307 del 167, tomo y folio, es de octubre del año pasado. Ya la venía exigiendo, ahora la ratificó esa exigencia. En el ámbito de la Procuración del Tesoro de la Nación, en el ámbito de la doctrina, y fíjense lo que sucede a nivel normativo, porque insisto, no está expresamente contemplada, sin embargo vimos que las competencias pueden ser implícitas o inherentes. Y también en su caso podrían ser lo que se llama legalidad en cargo, es decir, la administración debe hacer las cosas, y en otro caso podría no actuar. Es la famosa discrecionalidad. En las provincias de Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chaco y Tucumán, en los códigos procesales y en las leyes de procedimientos, se exige la declaración de lesividad. Por consiguiente, si no se lo declara lesivo, el juez contencioso, que es donde va a tramitar la causa, va a tener que rechazar in limine. Catamarca, por ejemplo, no la exige expresamente, pero la Corte es unánime en exigirla. Y esto pasa en varias provincias más. En el derecho comparado, Ecuador, El Salvador, Perú, Costa Rica, Cuba y Guatemala, que son los países que yo estudié de habla hispana, también se la exige, y especialmente en España. Y España es donde nació el Instituto de la Declaración de Lesividad y del proceso de lesividad, a través de un Real Decreto del año 1853. Entonces siempre hay que estudiar el origen de las cosas para comprenderlas. Y en España es exigida. Ciertamente en España se la exige para los actos anulables, no los de pleno derecho, lo que serían para nosotros en mayor o menor medida un acto nulo. Pero para el acto anulable se la exige, porque en España el acto nulo de pleno derecho se revoca o se anula en sede administrativa. La jurisprudencia. La Sala 3 en el caso Weinstein, el voto de González Arzac es categórico. Se exige la declaración de lesividad. La Sala 1, en el caso Estado Nacional contra Battioni, también la exige. El Juzgado Nacional de Primera Instancia, en este fallo que tenemos acá, también la exige. La Cámara lo revocó este fallo, diciendo que no está expresamente contemplado y por consiguiente no se puede exigir. ¿Está bien? La Corte Suprema, en el caso AFIP, en una muy acotada mayoría, dijo que no es requisito porque no está expresamente contemplado. Los votos en contra de esa posición dicen que es exigida y lo citan a mi padre. Laura Monti, la procuradora fiscal ante la Corte, también sostuvo que es exigida. La cuestión es debatida. Hoy, con la nueva integración, déjenme que les leo lo que decía Laura, uno de los argumentos de Laura Monti. No lo estoy encontrando. Acá. Laura Monti, uno de los argumentos que utilizaba es el que mencionaban por acá, que sería impropio que un abogado del Estado, por mutus propia, se presente ante la justicia sin orden expresa pidiendo la nulidad. Y que eso además, sostiene Laura Monti, vulnera
un decreto según el cual se requiere autorización ministerial para iniciar una acción, que es el decreto 411 del 80. Dice Laura Monti: negar la necesidad de una declaración administrativa de lesividad importaría tanto como dejar librada la posibilidad de permitir a un abogado del Estado que sin orden expresa inicie por su solo ímpetu una pretensión de nulidad de un acto emanado de alguno de los órganos por él representados, lo que sin duda alguna resulta inadmisible y contrario a lo normado por los artículos 1 y concordantes del decreto 411. Bien. ¿Qué le digo al juez que haga? ¿Por qué me presento? Ese sería el argumento. Una autorización. Claro, necesitas pero la vía. ¿qué me presento? ¿Qué quiero demostrar? ¿Que me equivoqué? Bueno, tengo que decir, que me equivoqué en dar este beneficio o otorgar esto o aquello. Ese es un argumento. Después tenemos que el procedimiento es el mismo. Después que no solo las normas o las obligaciones y los deberes surgen en forma expresa, sino implícita. Y para nosotros surgen en forma implícita del artículo 17. Y además, recuerden que muchas veces la competencia no es solo una posibilidad de actuar, sino un deber. Y cuando es a favor del administrado, esos deberes, esas potestades se vuelven un deber irrenunciable. Y acá, si opera a favor del administrado, se constituye un deber, además de una admisibilidad procesal. Estos son básicamente los argumentos a favor, ¿no?, que proponen la doctrina, que les propongo yo, y es exigido. Ahora, un tema importante. Venimos bien. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Bien. Entonces, surge en forma implícita del artículo 17, cuando el texto dice aún. Por eso yo enfaticé aún debe. Segundo, el procedimiento administrativo previo a la anulación ejecutoria o no ejecutoria, mismo que es la misma. Es culminar con un procedimiento administrativo. Con la declaración de lesividad se va a garantizar entonces que el sujeto emisor del acto irregular, que devino inestable, acreditó la ilegitimidad o el vicio que generó la nulidad absoluta del acto, lo que supone entonces que luego de una meditada decisión está convencido de que el acto es nulo. Está convencido. Ese es otro argumento. Y además por este argumento que dice la Corte Suprema. Y porque vamos a ver que la declaración de lesividad, al menos en la postura que yo les voy a decir, que ya les mencioné, hay posturas opuestas, produce importantísimos efectos jurídicos respecto del tercero. Y acá es donde está todo el debate en relación con qué tipo de naturaleza es este acto. Si produce un efecto jurídico. ¿Me siguen hasta acá? Porque acá vamos a hacer vamos a exprimir el cerebro para analizar este tema. Bien, les voy a decir la postura de la doctrina, les voy a decir mi postura y obviamente lo que dice la jurisprudencia. La naturaleza jurídica. Este es un tema interesantísimo. ¿Por qué? Porque es el mejor ejemplo para demostrar también, académicamente, que la naturaleza jurídica de las cosas no es una mera lucubración de gabinete, desprovista de consecuencias prácticas. Hay algunos autores que dicen, analizar la naturaleza jurídica no sirve. Meinhof analizó la naturaleza jurídica del viento, del agua. Nosotros vamos a analizar la naturaleza jurídica de esa declaración. ¿Por qué? Porque si sostenemos que esa declaración de lesividad es un acto administrativo propiamente dicho, entendido en el concepto que vieron en las primeras clases, ¿qué se puede hacer ante un acto administrativo propiamente dicho? Recurrirlo, ¿no? Impugnarlo, pedir la suspensión de efectos y demás, con todos los tipos de medidas cautelares que vieron con mi hermano. Ahora, si no es un acto administrativo, ¿se lo puede impugnar? No. Porque la esencia de los recursos, además de agotar la vía, solo proceden contra actos administrativos. Por eso algunos autores, la gran mayoría, va a sostener que es un acto administrativo. Y otros van a decir que no. Hutchison, por ejemplo, dice que no. Violano dice que no. San Martino dice que no es un acto administrativo. Esto, entre muchos otros, ¿no? Yo les pongo los más fáciles de encontrar en el material. Comadira, Covielo, Pérez Gualde, Díez, Martequiana, Alperín, Luqui, Casani, entre otros, dicen lisa y llanamente que es un acto administrativo. Comadira dice que es un acto administrativo anulatorio con efectos no ejecutorios. ¿Por qué? Porque voy a ejecutar la pretensión de nulidad en la justicia. Del mismo modo que se va a ejecutar la pretensión de resarcimiento cuando la administración le reclama los daños a un particular.
va a la justicia y ejecuta esa pretensión. Sí. Los que dicen que no es un acto administrativo es porque no es ejecutorio. Es ¿Por qué lo fundan? porque no produce un efecto jurídico directo. Si produce un efecto jurídico directo, y acá es lo que vieron con Galeano. ¿Cuál es el objeto del acto administrativo? Lo que decide, certifica u opina. Los efectos jurídicos derivan entonces del objeto, de lo que decide, lo que certifica. ¿Cuál es el objeto de la declaración de lesividad que vimos? Declarar la nulidad. Esa declaración de nulidad afecta de manera directa. ¿Cómo sería de manera directa? Quitarlo. Es decir, que se concrete, que se efectivice. Quitarte el plus. Ahí es un acto anulatorio con efectos ejecutorios, porque el objeto se ejecuta. Porque produce un efecto. No ejecutorio. Esto es un acto que Acto administrativo. el objeto, la nulidad, no se concreta. Es decir, no produce el efecto jurídico buscado. ¿Cuál es el efecto jurídico buscado? Declarar la nulidad. Por eso el objeto de la declaración de lesividad. Ahora vamos. Yo les voy a decir las posturas y les voy a decir la mía. Es ciertamente opinable. ¿Está bien? Pero en definitiva todos coincidimos en que es necesario. Después vamos a ver la naturaleza. Entonces, el objeto de la declaración de lesividad va a ser declarar la nulidad no ejecutoria. Pero declara la nulidad. ¿Por qué no es ejecutoria? Porque se incursiona forzosamente. ¿Se concreta el objeto? No, porque tiene ejecutoria impropia. ¿Se acuerdan el repaso que hicimos al comienzo? Sobre esa base dicen, bueno, si no se concreta el objeto, no hay acto administrativo, no produce un efecto jurídico. Y es cierto, yo coincido con eso. No es un acto administrativo propiamente dicho, porque el propiamente dicho se caracteriza por producir un efecto jurídico directo, afectar de manera directa al administrado. Y eso no lo hace acá. ¿Un acto preparatorio? Si fuese un acto preparatorio, no requeriría, por ejemplo, reunir con todos los requisitos del acto administrativo propiamente dicho. Por consiguiente, se declara lesivo, pero ¿Qué sería un acto administrativo propio? sería, según quien les hable, un acto impropio. Y ¿por qué? A ver, analicémoslo. No tienen por qué coincidir. Una desigualdad nuevamente entre regular y irregular que no. En ambos casos, esta declaración es exigida, porque es un presupuesto de la procesal de admisibilidad, sea que el acto regular o irregular, de la pretensión de lesividad. La pretensión es anulatoria, ya sea sobre un acto irregular o sobre un acto regular. ¿Por qué entiendo yo que sería un acto administrativo impropio, según esta teoría que, reitero, lo único que busca es ponerle un nombre a una realidad aceptada, consensuada, casi en forma unánime, y conciliar las distintas posturas sobre el tema? Porque quienes dicen que es acto administrativo lo sostienen básicamente por los argumentos que vimos y además porque requiere reunir todos los requisitos esenciales. Quienes sostienen que, por ejemplo, es un acto preparatorio o un acto interorgánico, si quieren, les van a decir, no es impugnable. En cambio, si sostenemos acá, sería impugnable. Porque la afectación directa, ¿recuerdan el caso Cabrera? Necesariamente es recurrible. El acto interorgánico, como no produce un efecto jurídico directo, ejemplo, el dictamen, no es impugnable. Entonces, ¿yo qué busco siempre al momento de plasmar una idea? Buscar un equilibrio entre una y otra postura, que en este caso está dado por esto que yo llamo impropiedad. Y en el derecho administrativo, la impropiedad está siempre latente. Reclamo impropio, ¿no? Recurso impropio, delegación impropia, función administrativa impropia. Cuando no es ni muy ni tan, se dice que es impropio, ¿no? Como los virus, que cuando no se sabe qué es un impropio, se dice. Servicio público impropio. ¿Qué se busca con eso? Dotar al acto de ciertas cualidades. ¿Por qué sostengo que es un acto impropio? Acto administrativo impropio. Acto administrativo porque traduce una declaración exteriorizada en la voluntad, en este caso del funcionario, que declara la nulidad del acto con efectos no ejecutorios, como decía mi padre. Pero hay una declaración, hay una exteriorización, como también lo hay en un acto interorgánico. Pero no produce un efecto jurídico directo porque el objeto hay que efectivizarlo en la justicia. Digo que es impropio porque produce un efecto jurídico indirecto en el administrado. Que esos efectos indirectos derivan del objeto, no de otra circunstancia. Entonces, el objeto no produce el efecto directo, por eso no es propio, produce un efecto indirecto, por eso es impropio, según esta teoría. De este modo, al sostener que es un acto administrativo impropio, va a requerir competencia, todos los elementos, dictamen jurídico, que sea plenamente válido, y al ser impropio, ¿qué no va a poder hacer el particular?
recurrirlo. Porque en definitiva no se produce un efecto jurídico directo, no le quitan el plus. Pero el particular, desde que es notificado de esa declaración de lesividad, ¿qué va a pasar con el particular? ¿Qué se puede decir? Que a partir de que esa persona a mí me conoce el vicio, o no puede alegar el día de mañana que ignoraba el vicio. Hay una fecha de corte en la buena fe. ¿Se entiende? Sí. Ese es el efecto jurídico indirecto, pero deriva del objeto. Y como deriva del objeto, esto es mucho academia quizás, pero en definitiva es analizar qué sucedería con el dictado de la declaración de lesividad. Si se puede o no impugnar. La mayoría de la doctrina sostiene que no. De hecho, en España, insisto, donde nació el instituto, la última reforma de la ley de procedimientos de administración pública se incorporó, porque se debatía también qué es un acto, es impugnable o no impugnable. Entonces el legislador dijo, es un acto y no es recurrible. Pero si Perdón, sí. Si no se puede recurrir, ¿por qué la administración va a determinar que conoce el vicio? No determina que lo conoce. Lo que sucede es, yo lo llamo a usted y le digo, mire, usted está recibiendo un plus, yo no se lo puedo quitar, porque ya está firme, consentido, generó un derecho subjetivo que se está cumpliendo, y usted no sabía, no conocía el vicio al momento en que se dictó. Entonces, quiero que usted sepa que lo que está recibiendo es en base en un acto nulo. A partir de entonces, usted tiene la opción de, me allano o lo sigo percibiendo. Y un debate que vamos a tener es si la administración le puede dejar de pagar a usted ese plus. Pero a partir de que yo ya se lo digo, se cortó. Pero podría ser sí. Que el vicio que argumenta la administración no fuese tal. Claro. Por eso... Pero yo no lo puedo recurrir. ¿Pero por qué no lo puede recurrir? ¿En qué? Justamente porque la teoría, si es un acto impropio, no lo puedo recurrir. Claro. ¿Pero por qué? Porque para que se pueda recurrir, tiene que haber una afectación directa. El objeto... Por eso. Claro. Si yo suponiendo que fuese, que se pudiese recurrir, yo podría impugnar el vicio que argumenta la administración. ¿Se entiende? Claro, pero para eso ya está la justicia, ya está la sede judicial. Claro, pero, a ver... Es que usted eso lo hace en el marco del derecho de defensa. En el marco del derecho de defensa, cuando la administración dice, usted está percibiendo el plus por título que es nulo porque presentó un título apócrifo, usted, en el ejercicio del derecho de defensa, dice, yo no presenté ningún título apócrifo. Ahí se defiende. Y la administración le dice, bueno, así todo consideramos que es nulo. Contestás demanda de lesividad. Ya tuviste, obviamente, por eso es importante analizar la naturaleza. Si decimos que es un acto interorgánico, yo, particular, ¿puedo intervenir previo al dictado de un dictamen? No. Si decimos que es un acto administrativo, ¿puedo? Debo. Y si no lo hago, ¿cómo va a ser el acto? Nulo, nulidad absoluta, salvo la teoría de subsanación. ¿Se entiende? Más o menos se entiende. Es una idea que trata de conciliar las dos posturas. Que tengo entendido que en Catamarca, estuve este fin de semana, la Corte la adoptó. ¿Perdón? Sí, qué peligroso, que si caigo después en una sala que considera que debía, que era un acto administrativo y que no lo recurrí. Bueno, no necesariamente. Porque existen un montón de actos administrativos que no son recurridos. A ver, el acto que resuelve un reclamo impropio es un acto administrativo, pero no es impugnable. La administración no puede tomar el hecho de que no sea recurrible en contra del particular. Porque además ese acto se podría decir que se presume legítimo y hay un choque. Pero eso se discute. ¿Cómo? Es el típico acto interorgánico de consulta, un sumario. Porque el inicio del sumario no te afecta, no te suspende. Bueno, si te suspende, sí. Lo que es recurrible es el acto final, porque ese sí, la sanción te altera. Te sacaron 10 días del empleo, pero la instrucción no, porque a vos no te cambia. No, pero lo que está diciendo ella es atendible, porque a nosotros nos pasó en el ente regulador de los servicios públicos, por ejemplo, sí. Que el ente lo que establece es que una vez dictada la resolución por la ley 210, la única forma de recurrirla es mediante recurso directo de cambio. Bien. Vos ahí presentás el recurso. Lo que hacía Metrovía sistemáticamente es, una vez que se notificaba la resolución, presentaba recurso de reconsideración. Y después presentaba recurso jerárquico, cuando no está establecido ni el jerárquico ni el de alzada, porque la ley específicamente establece que tenés que ir a recurso directo de cambio.
Bueno, lo presentaban y ellos mientras tanto solicitaban la suspensión como medida cautelar. Claro, como medida cautelar. Cuestión que cuando llegaba, si vos le querías promover la ejecución fiscal porque entendías que era actividad inútil, porque ya estaba firme el acto, se rechazaba la ejecución, porque ellos decían, no, yo presenté recurso de reconsideración y después presenté recurso jerárquico. Entonces, Bueno, pero ese es un problema judicial. Y bueno, pero es lo que está diciendo ella. A ver. Claro, porque vos afectado por una declaración de lesividad. Pero ella lo está analizando del lado del particular, no desde el del ente regulador. Es otra del particular. Claro. Por eso, acá no. Es un poco igual la desconfianza. Bueno. El índice no está muy bien. Pero bueno, no, pero es como en particular, no lo recurro y de repente caigo en la justicia y la justicia considera que como no lo recurrí, lo consentí y Bueno, entonces no tengo... no, porque lo mismo sucedería con el acto que resuelve un reclamo impropio. Por ejemplo, o el acto que resuelve un reclamo administrativo previo. Yo presento la factura para que me paguen, me dicen que no, es inimpugnable. Por lo menos hoy. Entonces, si yo voy a la justicia justamente pidiendo un cobro de pesos, el juez no va a decir, pero no recurriste, porque ya se sabe que es irrecurrible. Bueno, por eso es importante analizar este tema y por eso en el proyecto de Código Contencioso Administrativo Federal que se presentó este año está expresamente contemplado y por eso en España se aclaró y se dijo es inimpugnable para evitar esas confusiones. Y por eso es tan importante analizar la naturaleza. No solo por los requisitos, sino para dejar un camino armado para la justicia. Por eso hay que ejercer el derecho de defensa en el procedimiento previo al dictado del acto. Exactamente. De hecho, si se dicta la declaración de lesividad, que se debe dictar de acuerdo con nuestra postura, ¿no? Si se la dicta, pero el particular no tuvo intervención previa, el juez de oficio tiene que analizar, como pasó con Gorordo, tiene que analizar de oficio el presupuesto de admisibilidad. No solo la validez del acto, no solo la existencia, sino su validez. Por eso recuerdan que les dije, es un doble proceso al acto, como quien dice, al acto originario y al acto declarativo de lesividad. Es una teoría que cierra, y insisto, busca siempre en este punto analizarlo tanto como prerrogativa del Estado, para que eventualmente quede delimitado, porque le sirve, como vimos, ¿no? Para de alguna manera partir una decisión verdaderamente motivada y que un funcionario, un empleado, un abogado, porque un día se levantó de mal humor, inicie una acción de nulidad por su propio ímpetu, como dice la doctora Monti, y por otro lado por el particular, porque debe defenderse y en su caso se podría allanar. Y se ahorra el costo del plegio, del litigio contencioso. Sí, no, es que eso es otro tema. Si querés... Tiene que asumir las costas de algo que sí o sí la administración tiene que ir a la justicia para ejecutarlo. Bueno, pero eso es un tema procesal. Está analizado acá en el... Si vos conocías y vos generaste todo eso porque fraguaste un título, ¿qué? ¿Te vas a liquidar? Sí. No, pero si él conocía el vicio, no necesitas la acción de lesividad. Está bien, depende del tipo de acto. No, ninguno. Si conoces el vicio, no necesitas ir a la justicia. Se habilita la potestad revocatoria caso Almagro. Sí, es cierto. Ahora, sí. Y caso Hodgman. Por eso le digo, es una buena instancia. Es interesante, no hay mucho escrito. Yo los intimo a que lo hagan, analizarlo. Yo, si me disculpan, me gustaría cerrar y en el caso nos matamos analizándolo, porque quedan muchos temas para analizar. Sí. Imagínense que esto es grave y además eventualmente se tiene que regular. Sí. ¿Está bien? Porque no puede haber no uniformidad en la doctrina y en la jurisprudencia. No. Esto hay que regularlo, sin duda que hay que regularlo y para regularlo tenemos que tener siempre en cuenta los conceptos y los fundamentos y más que nada el origen. Bien, por ahí decían si la administración debía o no iniciar la acción de lesividad. Bien, y hay que estar siempre al concepto y a la razón de ser, que es lo que vimos al principio. La administración tiene el deber de velar por el interés público y un elemento del interés público es la plena vigencia. Por consiguiente, en mi opinión, siguiendo un montón de autores y la doctrina de Procuración del Tesoro, hasta el dictamen que les mencioné antes, es un deber y está constreñida a iniciar el proceso de lesividad. ¿Está bien? En el último dictamen dice que no, y en mi opinión eso es criticable. Pero bueno, sépanlo, porque ante un acto nulo la administración no se podría quedar mirando y diciendo, mirá,
cómo recibe el sueldo, se lo pagamos. Mirá, un contrato de obra pública, sin licitación pública, sigámosle pagando los avances de obra. Yo creo que está obligada a, en su caso, declarar la nulidad con efectos ejecutorios si procede, o declarar la lesividad e iniciar el proceso de lesividad. Otra pregunta es, ¿lo puedo suspender? Y acá también hay un gran debate, que eso lo vamos a ver en el caso. Suspender, en el ejemplo que les di, el pago provisorio, cuando no se lo puedo quitar de manera definitiva. ¿Y en la acción de lesividad se puede pedir una medida cautelar? Totalmente, es lo que vamos a analizar en el caso de... Sí. Muchas de las ideas que yo les estoy diciendo fueron recogidas, o por lo menos es el criterio que se extrae de un último dictamen de la Procuración del Tesoro, que está en el material. Bien, acá la explicación breve de por qué es, podemos coincidir o no en llamarle acto impropio. Lo que ya me parece que es claro que por lo menos hay prácticamente unanimidad en exigirla. Y lo que también es claro es que todos, además de exigirla, sostienen que debe respetarse el derecho de defensa y que debe haber un dictamen jurídico y que debe ser notificada el particular afectado. También parece haber consenso en que no se puede impugnar, y esa es la mayor crítica para decir que no es acto administrativo. Creo que eso se ve salvado con decir que es impropio. En España, por ejemplo, se decía que era un acto administrativo de naturaleza especial. ¿Se entiende? Son nombres que creo que de alguna manera sirven para delimitar el accionar del Estado, y les repito, es como hacer un trabajo que abre la impropiedad del derecho administrativo. El término impropio es algo muy frecuente en el derecho. Bien. ¿Estoy siendo claro? Sí. Seguimos. Ah, la suspensión. No, dejamos acá. Hay un caso, es corto, y muchos temas se van a ver, incluso las consecuencias derivadas de todo lo que acabamos de ver, se van a ver en un caso práctico, que es el ejemplo que les di, es hecho el caso. Si quieren, pasen, búsquenlo, hagan grupos, son las 4:10. Igual hagamos un recreo, ¿no? Ustedes siempre tenemos recreo. No, vayan a un recreo o agárrenlo ahora, y si están apasionados con el tema, mientras toman el café lo ven. Pero nos encontramos, si quieren, a las 5 acá, o 5:15, sí, 5:10, analizamos el caso. ¿Les parece? Bueno.